Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de El Rimulero 1975. Esta vez vamos a ver un build Firecrest que nos sirve para PvP y PvE. Entonces, entremos a mirar. Tenemos el chaleco, todos nos vamos a ir a electrónica. Tenemos aceleración de habilidades, daño a protección de enemigo, capacidad de munición. Y lo tenemos con electrónica, aceleración de habilidades. Todos los mods van a ser electrónica, aceleración de habilidades. Tenemos la máscara, potencia de habilidad a electrónica. Lo mismo el mod. Este primero que estamos viendo es para PvP. Vamos a ver las rodilleras, electrónica, potencia de habilidad. Tenemos el mod de electrónica, aceleración de habilidades y por supuesto daño torreta en el prototipo de rendimiento. Aceleración de habilidades en la pistolera con un mod de daño de torreta. Los guantes, electrónica. Tenemos subfusil. Lo importante aquí es la aceleración de habilidades, que es lo que nos interesa. Obviamente sería mejor si uno lo puede tener pues con el daño del rifle de asalto y con el daño del subfusil y pues lo que se quiera, pero lo importante es eso. Y en este caso tenemos una mochila invención, también electrónica, con potencia de habilidad y capacidad de munición. Tenemos daño torreta, ojalá todos los daños torreta sean del 4%. ¿Por qué esta mochila de invención? Porque nos aumenta la potencia de habilidades un 15% mientras la salud esté al máximo. Otra que se puede utilizar, bien sea para PvP o PvE, es implacabilidad. Obviamente tiraba electrónica con potencia de habilidad. Esta es buenísima porque lo cura uno con cada daño causado por la habilidad. Tanto para PvP como PvE funciona de las mil maravillas. En el caso de PvE también se puede utilizar el Firecrest de 6 piezas con potencia de habilidad y electrónica, donde el de 6 piezas nos daría la bonificación. Vamos a repasarlos todos. Bonificación del lote 2, capacidad de granadas incendiarias. Del lote 3, alcance de torreta lanzallamas y daño de torreta, buenísimo. Este daño contra objetivos que estén en llamas aumenta un 15%, es el del 4. La bonificación del lote 5 es como una capacidad, pues una granada de más alcance de torreta y más daño de torreta. Y como estamos hablando del PvE, entonces en este caso, aparte pues que para el PvP las balas tienen también la probabilidad de quemar al enemigo, en el caso de PvE los enemigos causan una explosión y afecta a los NPCs. Igualmente está que los NPCs, los que quemes con una torreta lanzallamas, arderán un 25% más por cada 2000 de electrónica. Pues tenemos 10.000. Ahí pueden hacer las cuentas. Perfecto. Entonces, las armas, como estamos toda electrónica, me gusta utilizar la Eleboa con competencia e intensidad y depredador. A ver si logramos un poco más de recuperación de salud. E intensidad pues ayuda a causarle quemaduras al objetivo, los disminuye la velocidad, etcétera. Y la MDR, porque pues aparte de que pega bien bueno, la tenemos con competencia y talento, porque estamos utilizando siempre habilidades. Y lo importante de la MDR es el daño aumentado un 18% contra objetivos con estados alterados. Como están alterados por el fuego, esta es el arma que escogemos. Siempre todas las armas trataremos de llevarlas todo a crítico. Miremos estas como están. Daño crítico, daño crítico. Tamaño de cargador, se le pusimos daño a la cabeza. Y la MDR, lo mismo, daño a la cabeza, daño crítico, el cargador aumentado.
Entramos a ver las habilidades, donde podemos tener la torreta. Nos va a dar un daño de 21.650, una instancia de 18,60. Y le ponemos, bien sea para, en este caso, sobre todo para PvE, le podemos poner las minas rastreadoras Racimo, con un daño de explosión de 72.196. El vínculo de recuperación. En el caso del PvE, te recomendaría entonces cambiar esta por una inmunizadora. Con respecto a los talentos, para PvE tenemos matar a un enemigo con una explosión, incrementa el daño de explosión, porque estamos utilizando las minas rastreadoras. Este talento de experto en demoliciones, en el caso del PvP, se cambia por médico de combate, para poder tirar los botiquines a los miembros del grupo. Los que sí quedan independiente de si es PvP o PvE es apoyo tecnológico. Matar a un enemigo mientras activas cualquier habilidad extiende la duración de cualquier habilidad activa un 10%. Destruir la habilidad activa de un enemigo incrementa la potencia de habilidad por 20%. Y causar quemaduras en un objetivo tiene un 30% de afectar a cada objetivo en un radio de 10 metros, que eso es lo que queremos, afectar a la mayor cantidad de gente posible. Este es el build. Como les digo, sirve para PvP, sirve para PvE, y sobre todo ahora que viene para sacar el escudo de hacer las misiones legendarias, pues este es el build para hacerlo también en solitario. Hasta aquí llegamos. En la próxima nos vemos. Suerte, parte.